Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que nos estén escuchando. Hoy es un miércoles de... M de Marx, aquí en Hablemos Marx. Así es. Con nosotros está otra vez mi compa Dani el comunista, y yo, su servidor. Eh, bueno, hasta ahorita no nos hemos encontrado un nombre, pero Misa queda bien. El día de hoy, Comenten, ¿qué nombre le ponemos a Misa? uno de mis apodos es Solín, entonces puede ser el comunista Solín, ¿no? Todavía no sabemos, todavía no abro mis redes, todavía no soy un creador de contenido y propaganda. He decepcionado una semana más a Dani, pero estás atrasando. ya lo estoy considerando más, ya estoy pensando más, ya está ahí donde un silloncito en donde puedo grabar al lado de unos libros y verme intelecto. Muy bien. Sin embargo, el día de hoy es un tema bastante controversial, es un tema bastante bonito y es un tema que es fundamental para hablar Marx en el siglo XXI. Hoy vamos a hablar sobre el trabajo y el capítulo se va a llamar, o se llama, si lo están escuchando y no pueden ver la miniatura, Trabajo Marx y Gano Menos. Esto va asociado mucho a una de las categorías de Marx que se llama el trabajo. Para esto, una de las anécdotas que tengo muy marcadas, Dani, de cuando yo y era estudiante, mucha de mi vida marxista pasa dentro de las aulas. Bueno, hubo una conferencia magistral de un secretario público que era el encargado de el turismo en México. Y en México es una cosa muy chistosa porque hay algo que se llamaba o se llama pueblos mágicos, y que son pueblos coloniales, bonitos, clásicos, y todos los pueblos mágicos tienen letras así súper grandotas, decoradas, pintadas, el nombre del pueblo. Esta idea la fue a presentar este secretario de turismo, pero como buen político mexicano, habló de todo menos de turismo y cómo era su gestión. Entonces el señor empezó a hablar sobre el petróleo, sobre seguridad. Para ese entonces teníamos un presidente llamado Enrique Peña Nieto, que destacaba por algunos defectos y virtudes, como sus malos chistes y su incomprensión de las matemáticas. Entonces, el funcionario se apellida de la Madrid. De la Madrid, en una de las preguntas de los compañeros, yo creo que la audiencia de los alumnos de la Facultad de Economía, al menos cuando yo iba, era un poquito estricta y rígida, y le preguntaron como, ¿qué pasó con los salarios? ¿Por qué los salarios no han subido si se prometió eso? El señor, de manera muy inteligente, perspicaz y diplomática, dijo, y parafraseo, nosotros nunca prometimos incrementar el salario mínimo. Lo que nosotros dijimos es, vamos a hacer salarios competitivos. Y si nosotros hablamos de salarios competitivos, es que vamos a competir con el extranjero. China y otros países asiáticos manufactureros trabajan con salarios mínimos. Para hacer atractivo a que llegue la inversión extranjera directa y hacer un panorama atractivo, estable, todas esas cosas de la teoría económica y que diría Marx como de la economía vulgar, nos lo empezó a decir. Y es aquí donde encontramos mucho enojo, ¿no? Y encontramos que no somos producto de una competencia cuando el mercado nos dice, esto es el precio de lo que cuesta el huevo, la leche. Al mercado no le interesa si estás en una competencia competitiva y no te alcanza el salario. Pero a los empresarios les interesa mucho. Y el malestar, yo creo que de un salario bajo, un salario de jornadas bastante extensas de trabajo, lo podemos verificar en otra de nuestras caricaturas favoritas que son Los Simpson. Entonces voy a reproducirte un audio en donde ejemplifique un poquito de nuestros malestares actuales en el siglo XXI respecto al trabajo. Y creo que es algo histórico también. Afortunados, ¿verdad? No quiere estar muerto. No le hagas caso, muchacho. Esto es una fábrica de sueños, la cuna de la magia y de la fantasía. Ahora limpia mi retrete. Somos afortunados, ¿verdad? Entonces, Simpson en este video va a trabajar para Krusty y podemos ver el cansancio de los trabajadores. Esa automatización, ese cansancio que es constante y diario, y
es algo inclusive un poco desesperanzador. Entonces, podemos empezar con algo desesperanzador, pero yo creo que esto va a ir evolucionando. Dani, ¿tú qué opinas de esto? Hoy. Bueno, la verdad es que empezando por Los Simpsons ha sido una caricatura que se ha mantenido vigente porque expone la realidad de una manera muy cruda, a pesar de ser una serie, una caricatura que puede exagerar muchas cosas. La verdad es que expone la realidad y la deja en evidencia de una manera magistral, en mi parecer. Justo tengo un par de videos analizando a los Simpsons y pues nada, me encantan los Simpsons por eso, porque refleja una verdad incómoda de un montón de cuestiones de la sociedad gringa, pero sobre todo del trabajo. Lo vemos en este clip, lo vemos con Homero, lo vemos con la planta nuclear, que el trabajo en vez de darnos estabilidad se ha convertido en una forma de sobrevivencia y muchas veces aceptamos condiciones horribles con tal de tener trabajo, porque se está convirtiendo bueno, no sé si cómo está la cosa en México, pero aquí en Ecuador está convirtiéndose cada vez más difícil y complicado conseguir trabajo adecuado. Alrededor del 60% de las personas aquí están en el trabajo informal. Y esa es una cifra que igual toma el gobierno para decir que está trabajando, pero claro, el trabajo informal puede ser desde trabajar en la calle vendiendo dulces hasta tener tu propio emprendimiento, entre comillas, en los que, no sé, vendes pasteles o empanadas o lo que sea. Y pues nada, eso no debería ser trabajo. Y volviendo a Marx, para Marx el trabajo es algo esencial, es algo central para el ser humano. A diferencia de lo que la propaganda de derecha dice acerca de nosotros, los zurdos, los comunistas, de que odiamos el trabajo y odiamos trabajar y ya no queremos trabajar y solo vivir del Estado. En realidad, lo que queremos es que el trabajo cumpla su función real, que sea liberador, que sea una forma también de nosotros transformar la naturaleza y encontrar sentido en el trabajo, porque el trabajo es esencial, es el núcleo de la vida. Sí, sobre todo, o sea, como tú lo vas mencionando, una parte de Los Simpson, aparte de ahorita que lo estamos comentando y el audio, es cuando el trabajador, en este caso Homero, en la planta nuclear, tiene que encontrar incentivos por fuera de su trabajo para poder continuar. Y eso decía, ¿no? Cuando pone, él renuncia, Marge se embaraza, nace Maggie, regresa a trabajar y le dicen como, esta es tu última oportunidad y debes que entender que estarás aquí por siempre, ¿no? Y le ponen esa placa enfrente de él y al final él la modifica con las fotos de Maggie y dice como, hazlo por ella. ¿No? En vez de que diga como estás aquí por siempre, reacomoda todo esa placa y lo dice hazlo por ella. Cuando el trabajo justamente desde nuestra óptica y de nuestra visión no es que no se tenga que hacer, sino es emancipatorio. Es un trabajo, todos se tienen que trabajar, todos tienen que producir y el producto de ese trabajo es para todos. Aquí no hay de te voy a quitar 2 vacas, si tú tienes 2 vacas te voy a quitar una para dársela al otro, es como no, o sea, como la propiedad privada no impera, porque entonces no tendrían que ser tus vacas, sino trabajemos esas vacas y al final todos nos reproducimos el fruto de la vaca, ¿no? Entonces hay una muy mala concepción sobre el trabajo, sobre la importancia y relevancia del trabajo, porque como tú lo dices, se tacha al comunismo de que nadie va a trabajar y que el Estado por arte de magia nos va a mantener. Eso es insostenible. Eso no puede pasar. Entonces, hay otras alternativas, que es la forma del trabajo emancipatorio, y justamente, como lo veníamos abordando de manera muy superflua en el capítulo anterior, cuando hablamos de trabajo, Engels nos dice que, aparte de que es emancipatorio, nos ayuda al desarrollo mismo del ser humano, ¿no? En este camino evolutivo. Entonces, es impensable que un marxista, un comunista, abogue por no trabajar, sabiendo que es una condicionante importante para el desarrollo del ser humano y de la humanidad, entonces, ¿no? Por consecuencia. De ahí, entonces, ¿cuál es la problemática del trabajo dentro del capitalismo? Y nos surgen varias preguntas. La primera podría ser, ¿por qué trabajamos tanto y sigue sin alcanzar el dinero? ¿Qué cambio desde la época de Marx hasta hoy? ¿Y por qué el trabajo, que debía liberar al ser humano, nos termina atrapando, encadenando e inclusive rompiendo nuestros tejidos sociales? Porque no es solo no trabajar, sino también está la banda que no puede trabajar. Y eso también es un problema para la sociedad. El no encontrar trabajo es un problema también para el individuo y genera
bastantes problemáticas y conflictos dentro de esto. Sí, exactamente. Y creo que para abordar todo esto hay que ir a una de las grandes bases del capitalismo a las que se sostiene en las clases sociales. Y en este caso sería la dicotomía entre la burguesía y el proletariado, que son las dos grandes clases que sostienen al capitalismo. Eh, y esta es quizás la relación más importante que tiene este sistema. ¿Quién posee los medios de producción? O sea, la burguesía o los capitalistas, los grandes empresarios. ¿Y quién posee solamente la fuerza de su trabajo? Somos la mayoría, la clase trabajadora, los proletarios. Y justamente esa relación es la que, o esa tensión es la que le da el motor al sistema, porque sin ella no hay ganancia, no hay plusvalía. Y pues nada, actualmente los capitalistas no eran como en la época de Marx que tenía su sombrero de copa, su bigote, ¿cómo se llama ese lentecito que tiene el de Monopolio? Monóculo. Monóculo. Sí, algo así, ajá. Entonces ya no es esa caricatura clásica del típico burgués. Ahora son tipos que se visten así con una camisa, que se hacen los chéveres, los frescos, que usan sus mocasines sin medias, sin calcetines. Totalmente. Y que se hacen los chéveres, ¿no? Como que son lo más top de la sociedad. Es a lo que todos queremos aspirar, ser este gran empresario, y son los que mueven a la sociedad, ¿no? Así ahora se vende al empresariado. Que hasta se puede dar tu porrito, ¿no? Ahí. Claro, sí, ahora son chéveres, ahora te hablan de todo tú, te dan cerveza y pizza los viernes, si te los encuentras en una fiesta, te dan ahí un poco de su porrito, o de sus pases ahí, del polvo blanco, que también les encanta tanto, o pueden llegar a ser presidentes, como aquí en Ecuador, nuestro bananero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también la época digital ha hecho que estas personas que están en el tope ya no sean solo empresarios o siquiera personas, ahora podría ser hasta el algoritmo que decide, no sé, si es que trabajas en estas plataformas de pedidos a domicilio, no sé cuáles hay en México. Rappi, Uber, Didi, me parece que esas son las tres más importantes. Sí, aquí también hay Rappi, hay Uber, hay una que se llama Pedidos Ya. Creo que también está. Y esas igual son las tres de acá. Pero, por ejemplo, ahora esa aplicación, el algoritmo, es el que te dice cuántos pedidos o entregas tienes al día, que también te baja, no sé, los pedidos que te dan si es que no produces lo suficiente, si no entregas lo suficiente, si es que no hiciste tu cuota del día, también te castiga. Y también se vuelve algo mucho más presente en todos los aspectos de nuestras vidas. Y así el capitalismo va avanzando y se va adaptando a esta nueva era. No sé si has escuchado este nuevo concepto de Yanis Varoufakis, que solía ser el ministro de Economía de Grecia cuando sucedió toda esta crisis en los 2000, cuando Alemania hizo pedazos a Grecia. Podríamos hablar de eso también en algún otro episodio, pero él habla de tecnofeudalismo, que ya hemos superado, o que el capitalismo está desapareciendo para transformarse en tecnofeudalismo. No sé si es que el capitalismo está desapareciendo, no sé si es que comparto mucho la idea del tecnofeudalismo, pero dice cosas muy reales ahí, como ahora las big tech, las grandes aplicaciones y las grandes compañías que hacen esto, Meta, Amazon, Google, funcionan como señores feudales, y nosotros en las redes sociales, subiendo videos o dando likes o lo que sea, vamos trabajando, subiendo podcast, vamos trabajando su tierra, como se hubiera sido el feudalismo, y nos dan una parcela y ya solo trabajamos la tierra básicamente de a gratis, con nuestros datos, con ellos recolectando un montón de información. Pero bueno, volviendo a lo del burgués y el proletario, es que todo esto da para ir y problematizar más y complejizarlo, pero esa es la base, ¿no? La base del capitalismo, y es la relación base que crea también las condiciones de trabajo que vivimos actualmente. Es que es muy importante esto, Dani, porque no solo es cómo se reproduce en el siglo XXI, sino también cómo se cubre esto en el siglo XXI, ¿no? Es esa parte en donde se genera este imaginario de los empresarios chéveres, encubre mucho la forma en la que realmente funciona actualmente el capitalismo. Estas empresas como
Amazon, como Facebook y otras Big Tech, al final de cuentas, siguen teniendo trabajadores humanos, ¿no? Quienes trabajan en esas empresas, aunque le hagan una película súper bonita a Google donde dice como, pues es que pueden jugar futbolito y tienen sus salas de dormir, y está cool, pero no todas las empresas son así, y no todas las partes de Google son así. Y también hay otra parte que creo que también encubre mucho la situación ahorita de cómo se trabaja en el siglo XXI, que pasa con estos servicios de delivery, como Uber, como Rappi, como estos de conducción privada, donde tú prestas tu carro, pero al final, algo que decía mucho y es uno de los mitos es como, yo no trabajo para Uber, yo soy socio de Uber. Soy mi propio jefe. Soy mi propio jefe. Uber solo me presta la plataforma, yo no trabajo, yo decido. Y esas son cuestiones que justamente están en la parte superficial, pero que al final, lo que nos dijo Marx es lo que tú decías, hay una división de clases en donde unos van a tener los medios de producción, en este caso con Uber el medio de producción es su plataforma digital que facilita el acceso y son dueños de los servidores y son dueños de todas las, de la plataforma y el espacio digital, y uno llega y dice como mi trabajo y mi herramienta de trabajo es el carro, ¿no? Y yo como conductor. Sigue siendo un trabajador para esta Big Tech que vale millones y millones y millones, ¿no? Y al final, pues tú recibes un salario en donde tu viaje o lo que cobras por viaje no es en totalidad para ti, porque te quitan un gran porcentaje de lo que tú cobraste. Entonces, todavía sigue existiendo esta parte y creo que otra de las categorías para entender eso y lo que acabamos de decir es esta relación entre lo que es el salario, el valor que se le da al trabajo vivo y también la plusvalía y el plus trabajo, ¿no? Entonces, para hablar de esta parte de por qué no nos alcanza, por qué estamos trabajando más horas, hay que hablar de eso. El ser humano, como dice Marx, tiene la capacidad creadora a través de un trabajo, el cual, a diferencia de los demás animales, el trabajo del hombre es consciente y puede generar, no sé, por ejemplo, él decía, para aterrizarlo más, él decía que las abejas hacen como sus panales y los hexágonos, pero de manera instintiva. La capacidad del hombre es que se puede imaginar un trabajo, una herramienta o hacer algo y plasmarlo. Es consciente de ello, ¿no? Y esa es la parte emancipadora también. Esta es la parte de cómo desarrolla la creatividad, el intelecto, todo este trabajo. Ahora, este trabajo, al tener esta naturaleza, esta parte de que siempre nos va a acompañar y es algo que es muy del ser humano, va a generar un valor, porque producimos cosas, producimos mercancías. Nuestro trabajo vivo tiene, al final de cuentas, un propósito, que es satisfacer nuestras necesidades en esta relación que tenemos con la naturaleza, porque tomamos nuestros recursos de ahí, la naturaleza se modifica y modifica nuestro entorno, esta relación que dice dialéctica. En esto, ya que generamos un valor, tendremos que hablar de cómo se lleva y cómo se empezó a desarrollar la jornada de trabajo dentro de la fábrica industrializada que dio pie a los orígenes del capitalismo, ¿no? Entonces, eh, no sé, ¿qué podrías decirnos de esta parte? Bueno, justamente una de las grandes formas en las que el capitalismo se mantiene es a través de lo que tú ya mencionabas, ya lo hemos mencionado, de la plusvalía, que es esa ganancia que se queda tu jefe, el capitalista, a partir de lo que tú produces, de tu trabajo. Porque volviendo a lo de que el valor del trabajo, el valor en sí no está en el producto, como nos hace creer el capitalismo, sino en el tiempo humano que se gasta para producirlo. Y es el tiempo socialmente necesario para producirlo. Algo que también muchos economistas de derecha, tú que también estás muy metido en eso, han distorsionado un montón de nuestra teoría del valor trabajo, diciendo que no sirve y tal, pero algo que suelen omitir es esto del tiempo socialmente necesario para producir algo. Y eso justamente denota las relaciones que existen en la producción. O sea, no es solo cuánto duras tú en hacer una cartera, por ejemplo. Es cuánto la sociedad en promedio dura, se demora en producir esa cartera. Y si es que tú te demoras 10 horas y en una fábrica se demoran 1 hora, no es que tu cartera va a costar más por eso, sino se debe promediar con el resto de lo que se produce en una sociedad.
Entonces, por ejemplo, ahí se va distorsionando el tema. Tú que eres economista, creo que lo tienes más claro y podrías explicarlo mejor, pero creo que también es importante topar eso, porque es una de las distorsiones y mitos más grandes también que se usan para desmontar, según ellos, la economía política marxista. Pero bueno, volviendo a lo del valor. El capitalismo vive de pagarle al trabajador menos de lo que su trabajo realmente vale. Y por eso, mientras menos te pagan, mientras más bajos son los salarios, a quien sale beneficiado son los que tienen, los que son dueños de los medios de producción. Ellos siempre van a querer pagarte menos, menos, menos. Y lo que ha hecho históricamente, lo que le ha dado lucha a esto son los movimientos de trabajadores, los sindicatos, los movimientos sociales, las organizaciones populares, que han luchado por los derechos, que han luchado por tener una jornada laboral aquí de 8 horas. Lamentablemente en México son de 10 horas, ¿verdad? 8. 8 igual. Mm. Ok. Entonces, tener estos derechos, que al final son derechos, es algo que ha costado años y décadas de lucha. Aquí en Ecuador, cada año, se supone en diciembre, se juntan empresarios, el gobierno y un sector pequeño de trabajadores a negociar cuánto se va a subir al salario básico. Pero ahí también se ve que la cancha no está en igualdad de condiciones. Está virada más hacia un lado, porque los que tienen más que decir ahí son los empresarios, cuando se habla de subir el salario básico. Y siempre sus intereses van a ser o no subirlo demasiado, o, bueno, por ley aquí no hay cómo bajarlo de lo que ya estaba, pero claro, si es que pueden subir $5, ya es una gran victoria para ellos. Y porque saben que mientras menos paguen, es mejor. Entonces, por eso también ahora trabajamos Marx, producimos Marx, pero la riqueza se concentra cada vez en Marx pocas manos, en los de arriba. Y de a poco estamos perdiendo muchos derechos con esto de las nuevas derechas más radicalizadas. Y con esto también que mencionabas, que la gente se cree su propio jefe, ahora creen que a ellos les beneficia que se pague menos, porque ellos se creen empresarios cuando no lo son. Y creen que lo que le favorece al empresario les favorece a la mayoría, cuando no es así. Y se están perdiendo un montón de derechos, se están perdiendo un montón también de conciencia en los trabajadores de lo que nos beneficia. Sí, justamente hay varios puntos aquí bastante importantes. Por ejemplo, algo de lo que tenemos que hablar también y por qué no nos alcanza cuando trabajamos de Marx y recibimos de menos, es que algo que mencionaste, hay economía informal y también hay otras formas de contratación. Estas otras formas de contratación puede ser el outsourcing, puede ser el trabajo de media jornada, otro tipo de contratación por modos fiscales diferentes, en donde... Por horas también. Por horas, sí, que son los honorarios, que no son por y esta problemática de este tipo de trabajos no responde únicamente al salario, sino también a lo que son las prestaciones y los derechos laborales que se habían ganado con las luchas, ¿no? Con los carteristas, los maquinistas, todos estos movimientos obreros, inclusive el del 8 de marzo, que fue un movimiento obrero femenino que ha implicado bastante en el cambio de las formas del trabajo. Todo esto parece ir desapareciendo y entre ellos son los derechos sociales y laborales que tendríamos, que si nos despiden, el despido injustificado se paga, que si generación de antigüedad para la pensión, muchas de estas formas de trabajo van a afectar mucho en el futuro de ahora nosotros como, no sé si en Ecuador pase lo mismo, pero en México, con mi generación, muy, muy difícilmente, si no es que en su mayoría, no nos va a tocar pensión. Sí. Entonces, ¿cómo voy a vivir cuando tenga 70, 80 años? ¿No? Esa es la parte también emancipatoria del trabajo dentro de la visión comunista. Como todos trabajan, los que ya trabajaron también reciben el producto de ese fruto. Entonces, hay muchas cuestiones y creo que algo que ha impregnado bastante, una de las materias de las que doy clase se llama globalización. Este fenómeno ha afectado de manera muy drástica la forma del trabajo. Nos ha quitado esos derechos. Decía un personaje que ahora es bastante funable, que es Boaventura de Sousa. Nos decía en un coloquio que los derechos laborales hoy parecen ser, ¿cómo decía? Privilegios.
cuando no tendría que verse así, cuando es un revés a la lucha que ha involucrado sangre, que ha involucrado sacrificios de los camaradas trabajadores. Entonces, de esta forma, no nos alcanza y no nos va a alcanzar con estas nuevas formas, en donde la globalización ha hecho lo que decía esta anécdota de que tenía con este funcionario público, con este servidor público, de hacer competitivo. Ya no es hacer competitivo únicamente dentro del sector nacional, sino internacional, y abaratar lo más que se pueda para que, como tú lo mencionaste, esa riqueza, ese plusvalor derivado del plus trabajo, que es la extensión de la jornada laboral por encima de lo que ya se creó del valor, es decir, lo que al final de cuentas, un ejemplo es, si yo trabajo en una fábrica de autos, había un estudio que decía que se necesitaba como de toda la jornada laboral de un mes, algunos días para producir todo el valor de un auto, ¿no? Y el resto de los días se lo quedaba el capitalista. Eso es el plus trabajo, ¿no? Todo el excedente que ya se generó se lo va a quedar y esa es la tendencia. Al final de cuentas, la plusvalía va a incrementar, sea por lo que es el alargamiento de la jornada laboral, porque ya, aunque en términos jurídicos nos diga, la jornada debe ser máximo de 8 horas, hay otros mecanismos que permiten que se alargue, el pago de horas extras, que no se pagan, ¿no? Que te pueden decir como, te regalé una pizza, dice el chiste, ¿no? Ponte la playera, ponte la del Puebla, que es una expresión bastante de acá, y al final de cuentas, ese trabajo extra, al no pagarse, se lo queda a alguien más. Yo me acuerdo que hace mucho, en una situación laboral, sí le llegué a comentar a alguien, como, oye, te trabajé este mes 6, 7, 8 horas extras, ¿no? Y lo que me dijo es como, al final de esto, del mes o del proyecto en el que estaba, pues ya hacemos cuentas, ¿no? Y pues nunca llegaron esas cuentas. Entonces, digo, muchas partes de la reproducción de eso también se basan en manera natural, ¿no? Y por eso se encubre. Hay bastantes como reels y chistes de hasta el de RH o el coordinador o el supervisor que se pone del lado de la empresa y es como, no, hay que trabajar más porque el jefe, pobrecito, va a tener que pagar más salarios. Y en estas fechas, ¿no? Que se viene lo del, aquí en México es lo del aguinaldo y el reparto de utilidades. Es como, es que hay que trabajar más y no de dónde va a sacar el jefe esto. Al final, pues ya le damos mucho al jefe, ¿no? Le damos trabajo, vida y ganancias, como para que al final este tipo de discursos prevalezcan. Entonces, la globalización ha afectado en eso porque también hay otras formas, como el outsourcing, que es la contratación de terceros, en donde lo que le decía a mis alumnos es como, imagínense esto, el outsourcing es para reducir costos. Una empresa reduce costos contratando a otra empresa que va a reducir costos contratando a las personas. Se deslindan de responsabilidades laborales, se deslindan del cuidado del trabajador y aparte se está generando como una maximización dentro de la teoría económica, se llama así, del ingreso y de los costos, porque estamos reduciendo los costos al mínimo. Y este autor que estamos viendo en este libro decía como, es que eso es la clave. ¿Por qué? Porque si tú reduces los costos, vas a incentivar a que incremente la demanda y la oferta del trabajo y vaya a crecer y entonces muchos van a trabajar y cuando muchos trabajan, pues incrementa la producción nacional y eso se convierte o se transforma en un crecimiento del Producto Interno Bruto. No tiene lógica, porque al final... Y algo que también nunca mencionan es la capacidad de compra que tienen las personas. Con salarios más bajos. Sigue, por favor. Al final de cuentas, uno de los teóricos que más han enmarcado mi vida como marxista se llama Rui Mauro Marini, que es un independentista. Me gustaría muchísimo hacer en un futuro un episodio sobre este genio. Lo que nos dice es, no es lo mismo el trabajo y el salario en un país desarrollado que en un país latinoamericano subdesarrollado, ¿no? Un país dependiente dentro de lo que es su categoría. Y decía, ¿por qué? Porque finalmente nosotros como países dependientes exportamos todo lo que las transnacionales producen aquí. Y no interesa entonces porque su realización y su venta de esos productos van a ser allá que se pague menos. ¿Por qué no importa tanto? Uno, porque los salarios, al ser lo más bajo, van a impedir que consumamos. ¿No? Por eso no nos alcanza, por eso mucho de saquen de Latinoamérica. Entonces, es una problemática muy grande. Sí, justamente también por eso yo creo que se cae este discurso de que, bueno, en Ecuador se habla de la posibilidad de
implementar el trabajo por horas. Decían, no, es que todos se van a Estados Unidos a trabajar por horas y allá, mira, ganan tanto y trabajan por horas, ¿por qué no podemos tener eso aquí? Y primero, aquí no ganaríamos lo que ganan en Estados Unidos. En primer lugar, si es que ya para ellos, para el gobierno y los capitalistas, el salario básico aquí está en alrededor de $475 al mes, pero hay que tener en cuenta que la canasta básica está en más de $800. Entonces, en primer lugar, para ellos, el salario básico que tenemos aquí es muy alto. Ellos dicen, no, es de los más altos de América Latina, y hay que bajarlo, pero no toman en cuenta lo que cuesta vivir en este país dolarizado. Y bueno, y ahora si es que se saldrían con la suya y pagan por horas, no es que vamos a ganar 11, $12 la hora como en Nueva York, sino que yo creo que máximo vamos a ganar unos $3 la hora. Y si haces cuentas, ahí te pagan mucho menos que si es que trabajas 8 horas, ¿no? Ganas mucho menos que el salario básico que tenemos actualmente. Y vas a tener que trabajar más horas. Y vas a tener que conseguir otro trabajo. Y le vas a dar así también más trabajo, más de tu fuerza de trabajo a los capitalistas. Y ellos van a ser los grandes beneficiados. Aunque ellos también lo ven muy como que a corto plazo, lo ven no por fuera de sus límites, y no entienden que si es que la gente no tiene capacidad de consumo, sus negocios también se caen, no van a poder vender lo que hacen. Pero esta mentalidad de la ganancia y esta mentalidad de tener todo rápido y ganancia de una y beneficios los que más podamos tener en el menor tiempo posible es lo que mueve también su accionar. Y pues bueno, ahí ya se va creando todas las condiciones de crisis que llevan a una economía al fracaso. Y pues nada. La contradicción, ahí está la contradicción del capital, ¿no? Eso, si debilitamos la estructura del mercado interno, nos va a llevar por todos lados, ¿no? Y ese ejemplo también lo decía Milei, ¿no? Como vamos a dolarizar la economía de Argentina. Y me acuerdo que cuando estaba en campaña salían muchos reels de que yo apoyo a Milei porque vamos a ganar en dólares. Y es como, no, vas a ganar lo equivalente en dólares a tu jornada de ahorita. Es decir, como, no es que vas a ganar ese salario mínimo de Estados Unidos. No, también hay que desmistificar eso. Cuando los extranjeros, los migrantes, se van a Estados Unidos a trabajar, así como ganan en dólares, gastan en dólares. Sí. ¿No? Y las condiciones para abaratar sus costos, para mandar divisas, es trabajando más, compartiendo cuartos, compartiendo casas, rentando en conjunto, gastando lo menos posible. Hay problemas de alimentación, problemas de consumo. Hay una problemática muy grande, ¿no? La solución no son las remesas. Después podríamos hablar de eso, que también me encanta el tema de la migración forzada. Entonces, las dinámicas en general del capitalismo es reducir más y más lo que se llama costos de producción, ¿no? Que de ahí entra el pago del salario para maximizar las ganancias, ¿no? Pero la audiencia nos podría preguntar, pero oye, Dani, es que esos costos y eso que se gana el capitalista también es para invertir y desarrollar tecnología. ¿Qué pasa ahí? Claro, y también es para generar trabajo, porque ellos son los que innovan, los que nos dan trabajo y hay que hacer todo lo que a ellos les beneficia, ¿no? Pero volvemos a lo mismo de que en realidad es el trabajo y los trabajadores los que están detrás de toda esa innovación, los que están detrás de los avances que tenemos. O sea, Steve Jobs no fue la mente maestra que inventó el iPhone y listo. Fueron ingenieros, fueron diseñadores, fueron, ¿cómo se llaman los que hacen código? Programadores. También fue un montón de dinero público que se metió para la tecnología de los microchips, de los GPS, incluso del Internet. Y todo eso lo tomó Steve Jobs y lo unió y de alguna manera sacó el iPhone, aunque también hubo como que un montón de gente detrás de él, pero él se vendió como que el gran genio de todo esto. Y se nos olvida de todo el trabajo humano que está detrás. Y eso es también algo que hace muy bien el capitalismo, que es que el trabajo humano detrás de los productos, el trabajo humano detrás de los grandes genios empresariales, el trabajo humano detrás también de mantener una casa o los cuidados, se borra. Es como que solo desaparece ahí en la nebulosa y la gente no lo ve o no lo quiere ver. Y así hace el capitalismo que lo que prime sean sus intereses, sean los intereses de los grandes empresarios, sean los intereses del capital.
y nos olvidamos de lo esencial, de lo central, que es el trabajo. Y volviendo a lo de las remesas, que estabas justo hablando, la economía ecuatoriana actualmente de lo que más depende es de las remesas de los migrantes. O sea, más que del petróleo, más de nuestras exportaciones de banano, de camarón, de lo que sea. Nuestra economía se ha sostenido por las remesas, por el trabajo de migrantes que están ya sea en Estados Unidos, en España, en donde sea. Y ese dinero es el que mantiene actualmente a la economía ecuatoriana. Y me parece algo brutal que dependamos del trabajo de personas que están en Estados Unidos trabajando 2, 3 trabajos, que viven en condiciones deplorables, que lavan platos. Y eso es lo que sostiene a muchas personas de aquí. Entonces, bueno, eso también quería topar un poco. Sí, claro. Inclusive aquí en México es tan importante el volumen de remesas que dentro de los discursos presidenciales, no solo de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, sino de muchos otros presidentes a partir del 2000, me atrevería a decir, es que son héroes nacionales, ¿no? Porque su contribución apoya a la economía, brinda divisas para la nación y sobre todo es un paliativo, eso es real, es un paliativo de la pobreza, porque finalmente mucha gente se ha ido porque aquí no hay empleo, porque aquí no hay condiciones que permitan que podamos consumir, reproducirnos y tener el bienestar, no solo para uno mismo, sino también para las familias. Y aquí entra otra categoría bastante importante, que es el ejército industrial de reserva. El ejército industrial de reserva, en términos muy coloquiales, es como la población disponible para trabajar que está desempleada y que su función es minimizar los costos. El mismo salario de las personas que están empleadas es minimizado, es reducido, porque hay personas disponibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el pago de una hora de trabajo para un docente, en algunos casos, porque cuando busco trabajo veo, puede estar en 70 pesos la hora. 70 pesos son, me parece que $3. Okay. $3 la hora. Cuando hace rato estábamos hablando de Estados Unidos, que eran 12 más o menos, $3 la hora, me preguntaba como, ¿por qué hay gente que sí lo acepta? Y la misma necesidad del desempleo, porque el capitalismo no te dice como, sí, mi amor, hoy que estás desempleado, no te preocupes, yo te espero, yo te voy a seguir dando de consumir, ¿no? Es como, no, necesitas consumir, necesitas vivir, y para vivir hay que consumir dentro de esta esfera del sistema. Entonces no te va a decir como, ok, pues yo te espero, no te preocupes, todo va a salir aquí, mira, cuando encuentres chamba, ya me lo vas pagando, ¿no? No, y si es así, son los intereses con el crédito y se genera es una problemática muy grande, pero al final la gente justamente acepta este tipo de salarios por la presión, ¿no? Por la presión de no saber si vas a encontrar una mejor vacante, si el día de mañana vas a tener esta certidumbre de vas a seguir trabajando, o el tiempo esperado que lleves desempleado. Entonces, el ejército industrial de reserva también es una forma dentro del sistema capitalista de reducir la masa salarial y de incrementar, por tanto, la tasa de ganancia. Entonces, es muy importante esto, es muy importante entender por qué también el desempleo se ve como de una manera natural cuando no tendría que ser, ¿no? Cuando el trabajo debería ser para todos. Exactamente. Y todos deberían poder trabajar ahí. Porque de vuelta a esto de que los empresarios son los que generan trabajo, en realidad lo que genera trabajo son las necesidades de la sociedad. Y hay un montón de necesidades que hay que cubrir de la sociedad. Todo eso da ya un montón de trabajo. Los que monopolizan ese trabajo son los capitalistas, que son los dueños de alguna empresa, de alguna fábrica, y se apropian también de las necesidades y quieren contratar cada vez con salarios más bajos, a menos personas, automatizan también un montón. La automatización también es un gran problema con el que estamos enfrentados, sobre todo ahora ya con esto de la inteligencia artificial, que creo que también debe ser algo que toquemos en otro episodio. Y bueno, como tú decías, el ejército industrial de reserva sirve para meternos miedo, básicamente, para aumentar la desesperación. Porque sabes, es que tú no aceptas algún trabajo, alguien más va a estar gustoso de aceptar el mismo trabajo bajo las mismas condiciones. Entonces tú también ya empiezas a preocuparte, a tener miedo, a desesperarte. Y más aún, por ejemplo, si es que te quedas desempleado ya, yo diría que desde los 45 años hasta los 60 es mucho más difícil también conseguir trabajo.
y aquí en Ecuador la edad para la jubilación está entre los 64 y 65 años. Entonces, si es que te botan de tu trabajo a esa edad, ya básicamente te quedaste sin nada. Debes encontrar la forma de tener ingresos y de sobrevivir. Y así también se va nutriendo cada vez más este ejército industrial de reserva. Y los jóvenes que ven a sus padres sin trabajo también se desesperan porque o su familia depende de ellos o no quieren terminar como ellos. Y bueno, ya ahora esto de ser freelancer, esto de trabajar medio tiempo, esto de no tener un contrato porque eres migrante, se está volviendo cada vez más la norma. El trabajo a destajo. Exactamente. Y ya no son, y aunque, digamos, entre comillas, están empleados, también son parte de este ejército industrial de reserva de alguna manera. Porque no es que tienen un trabajo fijo, no es que tienen seguridad social, no es que tienen un salario estable cada mes. Depende de si es que le contratan o no, depende si es que viene la migra y te deporta, o depende también de la empresa que tal vez ya no te necesita en tu trabajo temporal y listo, te desecha. Entonces, yo creo que en unos años, es que la tendencia sigue así, lo que más va a haber, más que trabajadores estables, va a ser mucho más de este ejército industrial de reserva. Y las pocas personas que tienen el privilegio, que no se debería ver como privilegio, de tener condiciones aceptables de trabajo. O sea, ya ahora una condición privilegiada de trabajo es tener un sueldo estable. O sea, no importa cuánto sea, pero con tal de que sepas que cada mes tienes ese salario, ya te sientes como alguien súper privilegiado, cuando no debería ser así, cuando debería ser, bueno, ya tengo ese salario, el próximo año me lo suben, o me organizo con mis compañeros de trabajo, pido mejores condiciones, o hago una revolución y corto la cabeza de los capitalistas. Pero bueno, eso será en otra ocasión. Sí. Y bueno, volviendo a esto, el capitalismo no busca eliminar el desempleo, lo necesita desempleo. Necesita que haya gente desesperada, necesita que haya gente en la calle sin trabajo. Y pues nada, creo que es una nota muy oscura como para ir cerrando este episodio. Hay un meme, justamente antes de pasar algunos datos que creo que es importante, está, se los voy a describir, es la mascotita del juego de Monopoly, y dice, el capitalismo es voluntario. Gánate el pan, y está una persona trabajando en una, cosiendo como en la parte de manufactura, o muérete, ¿no? Esas son tus dos opciones dentro del capitalismo. Eres libre. Eres libre. Viva la libertad, carajo. ¿Qué es patria, familia? Dios, patria y familia. Dios, O patria, familia y libertad. Ahí meten también la palabra libertad por ahí. Pues, Y también los que dicen eso no tienen familia, ¿no? Milei no tiene hijos, Agustín Laje no tiene hijos, pero ahí van con su pensamiento conservador. sí. También los vendehumos, ¿no? En todo eso. Y algo, y eso creo que lo podemos abordar en otro capítulo, es también cómo afecta el no tener trabajo en la composición de nuestras familias, ¿no? Muchos ya no optan por tener hijos, ya optan por no tener hijos y tener los perrijos. También sí, que también son muy costosos. Que también está saliendo súper caros tener un perrijo. No se compara claramente al gasto de... No le tienes que pagar un seguro de salud, ni la escuela, ni la universidad. Ya hay seguros de salud para perros, ¿eh? Sí. Aquí ya hay seguros, sí. Que si tu perro mordió a otro perrito, entonces ya tu seguro cubre el que haya lastimado al otro perrito, o que si tu perro se enfermó, cubre la póliza del seguro para los veterinarios. Es una cosa... No había escuchado eso, no sé si haya esto aquí, pero sí, o sea, no sorprende, es como seguro para carro, básicamente. Exactamente, así, porque algo del capitalismo, y va, esto es como tendemos a mercantilizar toda necesidad humana. Entonces, si los perritos son ahora una nueva forma de poder sobrellevar la modernidad o el capitalismo, van a mercantilizarte eso. Y va a ser más costoso tener un perrito. Entonces, eso está afectando mucho. Y algunos de los datos que Dani investigó justamente son los siguientes. En Ecuador, el 60% de los trabajadores está en el sector informal. En México y en Perú, más del 70% de la población no tiene acceso a seguridad social. En Argentina, el salario mínimo equivale a menos de $200 al mes. En toda la región, la brecha en el aumento del Producto Interno Bruto o el PIB y los ingresos reales de los trabajadores crece cada año. ¿Qué es lo que nos decías? Muchos se hacen más ricos, muchos se hacen más pobres,
Y esto es un tema que a futuro tenemos que hablar sobre esta contradicción y esta tendencia a la acumulación y centralización del capital. Y pues es algo pues bastante triste. Entonces ya saben, gente, gánate el pan o muérete. Así es, así funciona el capitalismo aquí. Y así funciona el sistema. Una de las formas, entonces, para concluir de por qué trabajamos de Marx y no nos alcanza menos, es por las diferentes composiciones, ¿no? Tenemos que el trabajo encuentra nuevas formas de explotación, tenemos que el trabajo también encuentra nuevas formas y también se sostiene de estructuras anteriores al capitalismo, como es el trabajo esclavizado, que es unas formas, se reproducen mayormente en los países más pobres, donde las transnacionales sacan recursos, y esta parte de concentración de la riqueza, ¿no? Esa tendencia en donde pues se genera más ganancias y se paga menos y tenemos que el desempleo nos funciona para poder extraer una mayor ganancia, pues son cuestiones importantes por las cuales podríamos explicar por qué no nos alcanza. Y seguimos trabajando y no trabajamos solamente 8 horas, sino ya también las modalidades son tener 2, 3 trabajos. Dani se dedica a esto, aparte de crear contenido, de ser propaganda, aparte de lo que nos decía como la vez pasada, tiene otro trabajo en otra empresa. Es impresionante la forma en la que se nos explota, y ahí vamos a dejarlo para un futuro, en esta promoción y spoiler. Hay un filósofo que dice que nos autoexplotamos, ¿no? Entonces, después hablaremos de Byung-Chul Han, y sobre todo este peligro discursivo. Pero estas es las conclusiones del tema de hoy. Y pasemos nada más muy rápido, porque también este sábado fue algo muy importante. Pasaron muchas cosas en América Latina. Las elecciones en Chile, donde parece que va a ganar la derecha, toquemos madera, porque pues no es algo muy chévere que podamos cantar victoria. Y es una derecha bien fascista, ¿no? Exactamente, exactamente. Tenemos por otro lado una victoria, una pequeña victoria, de la que quiero que Dani nos cuente un poquito, que es el no que ganaron en Ecuador ante el presidente bananero. Y por otro lado, en México hubo una llamada marcha de la generación Z, que al final, lo que se decía originalmente y orgánicamente un movimiento de jóvenes, resultó en un movimiento de personas de edades mayores, a la de la generación Z, y personas con discursos fascistas. Entonces, empecemos por el no. Ok, justamente el gobierno de Daniel Noboa, hay que entender que hace un mes más o menos estábamos en paro aquí en Ecuador, un paro nacional que duró justamente 30 días, en el que hubo una represión brutal y empezó por el alza del diésel, quitaron el subsidio a la gasolina diésel. Y bueno, pero también los hospitales están en las últimas, los hospitales públicos, no hay medicinas, la gente se está muriendo porque no puede acceder a la diálisis. O sea, literalmente hay gente muriéndose afuera del hospital diciendo que le dejen como que acceder a la salud, que tengan las cosas necesarias y no pueden y mueren. Inclusive hay recién nacidos que están muriendo, o sea, 10 a la vez por bacterias que hay en los hospitales. Entonces, bueno, el trabajo también, no hay trabajo, cada vez está la condición también de la inseguridad peor en Ecuador, el narcotráfico, o sea, el crimen organizado se ha vuelto un gran problema. Y bueno, después de ese contexto, Daniel Noboa sacó una consulta popular en la que dio 4 preguntas, en las que 2 eran las que de verdad le interesaban. Las 2 que de verdad le interesaban eran el traer bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Y ya sabemos esto qué significa, bases de Estados Unidos, y ellos estaban buscando bases en las Islas Galápagos. Que ya tenía una sesión ahí, ¿no? Ya estaba medio pactada, es eso. Sí, sí, sí. Y todos sabemos, creo que lo que más se conoce de Ecuador a nivel mundial, que tal vez hasta ni siquiera se sabe que es de Ecuador, son las Islas Galápagos, que es un territorio, son unas islas, un archipiélago que es rico en fauna, en flora, que solo existe allí. Es un territorio también bastante susceptible y delicado, entonces se controla mucho los turistas que entran, cómo se lleva a cabo todo el tema de los hoteles, de turismo, de cuántas personas también pueden vivir en Galápagos. Y Estados Unidos, claro, quiere una base ahí porque geopolíticamente sería un territorio bastante estratégico. Primero porque está bien cerca de China. Por otro lado, también con estas amenazas a Venezuela y ahora a Colombia, también está ahí en la mitad de eso. Entonces, por eso Estados Unidos quería bases militares aquí. Esa era la pregunta A.
Y la pregunta B, que también interesaba mucho al gobierno, que era la que más le interesaba, es la de cambiar la Constitución. Y para dejar en contexto, la Constitución ecuatoriana del 2008, que se hizo bajo el gobierno de Correa, pero no la hizo solo el gobierno de Correa, sino un montón de personas, un montón de colectivos, de organizaciones sociales, es de las más avanzadas del mundo. Ahí podemos encontrar derechos a la naturaleza, que el buen vivir, el summa causai, que es una cosmovisión indígena, es la que también guía al Estado. Hay un montón de derechos, de garantías. Los derechos de la tierra, ¿no? Son algo los derechos de la naturaleza. Uh-huh. Y también derechos de comunidades indígenas. Se reconoce al Ecuador como un territorio plurinacional, donde hay un montón de pueblos, de nacionalidades. Y pues nada, Daniel Noboa quería cambiarla básicamente porque él también está metido en negocios mineros. Entonces le jode que la naturaleza tenga derechos, le jode que haya que tener que hacer consultas populares en los territorios donde quiere meterse con la minería, y en todos los territorios que ha hecho esa consulta ha perdido también. Entonces no se ha podido meter de lleno con sus negocios mineros en territorios, en páramos, en selva, etcétera. Entonces eso le jode a Daniel Noboa, y también le jode, por ejemplo, los derechos laborales que hay ahí. Ahí también se hablaba de flexibilizar, de esto de trabajo por horas, también se habla de privatizar la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él lo que buscaba era eso. Y en el medio metió otras dos preguntas que son como sus comodines para que la gente diga, bueno, votemos sí en todas, que era desfinanciar desfinanciar los partidos políticos, diciendo que bueno, o sea, la gente está cansada, ¿no?, de los partidos políticos, entonces quitarle financiamiento público a los partidos políticos, que eso también es problemático, porque ahora solamente la gente con dinero puede hacer campaña y puede tener partidos políticos, y la otra era reducir el número de asambleístas. Aquí hay una asamblea en vez de un congreso, entonces también la gente está cansada de los asambleístas y cuánto se gastan ellos, y esas dos preguntas eran como que con las que Noboa quería tomar a todo el electorado y decir sí en todo, pero a sorpresa de todos, nadie se lo esperaba, ganó el no en las 4 preguntas. Y también fue algo que fue muy orgánico desde las bases, desde un montón de actores de la sociedad. No hubo un partido político detrás, ni una figura detrás del no, sino que fue cada uno desde su trinchera. Hubo un montón de conversatorios, hubo un montón de contenido, hubo un montón de también gente yendo a desmentir que la Constitución defiende a criminales, porque eso también es un discurso que quería poner el gobierno, que querían cambiar la Constitución porque defiende a criminales, porque es muy garantista, porque da muchos derechos. Entonces, se hizo un trabajo grande, un trabajo arduo desde las bases, y orgánicamente logramos ganar con el no. Entonces, eso fue una pequeña victoria para el pueblo ecuatoriano, y también es una forma de decirle a Noboa como que no, o sea, ya no estamos viendo que tu gestión no está muy buena. Entonces, es como un freno también a Daniel Noboa, y también es una forma de ver que el pueblo se está cansando de su gobierno. Pero bueno, es una pequeña victoria porque aún quedan 4 años de Daniel Noboa, pero creo que esto es bueno para la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Sí, se podría decir, Noboa, el 16 de noviembre, en un domingo del 2025, el pueblo de Ecuador te dijo no. Exactamente. Y estamos muy contentos de que se le haya dicho que no a ese fascista, a ese presidente bananero, a ese subordinado del poder estadounidense, ¿no? Porque aquí pasa y está pasando algo muy chistoso, y por eso podemos abrir a esta marcha del Gen Z. Les habíamos comentado a nuestros escuchas de un personaje que se llama Salinas Pliego, que no ha pagado impuestos en lo que podría yo decir como la mitad de mi vida, no más. Y me preguntaba un alumno como, oiga, profesor, ¿y cómo ve eso? Porque apenas dio el fallo de que sí, tenía que pagar y tiene que pagar esos impuestos. Y yo, por supuesto que sí, todos tenemos que pagar impuestos. Los ricos no merecen no están exentos de eso. Y hay muchos memes. Entonces, a raíz de muchos conflictos y muchos malestares, algo que sabemos, y como tú lo has dicho, la oposición se cuelga, o el poder de derecha se cuelga, de los movimientos y de las problemáticas que suceden dentro de los países. Y en caso de México no es una excepción. La derecha en México no ha tenido un posicionamiento, o más bien la oposición no ha tenido un desarrollo que realmente valga la pena, ¿no? Por eso mucho del poder que hoy se concentra en México es derivado de su incapacidad de ser oposición. Señalan más que nada que, es que tiene la culpa y la deuda, pero no hay propuestas. Y mientras no haya propuestas y sigan siendo los mismos personajes, va a seguir el poder actual. Ahora, la marcha del Gen Z se propuso, como mucho de estas situaciones a nivel global, ¿no? Donde aparecía la bandera de One Piece y había un descontento,
que era un descontento de izquierda, que era un descontento hacia las opresiones en algunos de los países que surgieron, y empezaron a determinar como, vamos a marchar la generación Z contra la inseguridad, contra muchas cosas y problemáticas que suceden en México, porque sí, suceden, pero fue un movimiento cooptado por las élites y la oposición de derecha. Entonces, el día domingo fue una marcha de todos, menos de la generación Z. ¿No? Encontrábamos personas que estuvo marchando por que se destituyera a la presidencia, porque se le quitara el cargo, donde se le insultó, ¿no? Algo muy peyorativo que se le ha dicho a la actual presidenta de México es presirvienta, que es un insulto clasista, que es, Sí. que es un insulto súper machista, donde ni siquiera valoramos como muchas de las cualidades políticas por las que llegó esa señora, esta mujer, y se reduce como, pues es que es la presirvienta y debería estar ahí, no, o sea, como es algo bastante feo, y también le pusieron como sucia judía. Ya, Dios Entonces, mío. esos son los mensajes que supuestamente la juventud, que mucha de la generación Z está en contra del genocidio, ¿no? Y de todo esto, o está más abierta a la bandera LGTB más, pues nunca aparecieron estas banderas, ¿no? Había más consignas sobre el libre mercado, y algo que mucho, mucho me hace eco a mí es personas que pedían la intervención de Estados Unidos en México. No le pides a un país que coloniza, que extrae más valor y ganancias de los países a los que ha colonizado, que venga a tu país a colonizarte. Es absurdo, es tonto. No se puede pedir eso. Y sobre todo porque Estados Unidos cuando entra no sale. Sí. Es similar a lo de las bases extranjeras que se dio aquí. Exactamente, estamos hablando de colonialismo, neocolonialismo, imperialismo, todas esas facciones que, por cierto, saludos a un comentario que nos pidió abordar el tema de Puerto Rico desde la mirada colonial. Lo vamos a hacer, tenemos que prepararlo y lo vamos a hacer porque es un tema bastante importante, no solo para Puerto Rico, sino para la región. Pero volviendo al tema, ¿por qué le pedirías esto a una potencia que se dedica a esto y no en beneficio de los países a donde lleva la libertad, ¿no? Sino al contrario, los deja más devastados, los erradica más porque ya una vez que consiguieron los recursos que eran necesarios, te dejan el país hecho bolas, hecho patas Sí. para arriba, diríamos. Afortunadamente, este movimiento no ha tenido o no tuvo la masividad que en otros movimientos sociales importantes. Eso lo digo porque estuve muy al tanto siguiendo en redes todo lo que se podía ver. Pero, por ejemplo, cuando a nosotros nos tocó la desaparición de los 43 alumnos desaparecidos, perdón por la redundancia, de Ayotzinapa, que es un caso bastante grave, y fue y será un caso bastante grave junto con lo del 68 y los halconazos, ahí sí había una masa. Y ahí sí hay un descontento real. Verdadera organización popular. Exactamente. Esto fue algo que emergió de la extrema derecha, de un empresario que se quiere candidatear y que no quiere pagar impuestos, de una derecha que no está bien articulada porque no puede ser una buena oposición. Y me da gusto que no haya sido un éxito también este tipo de marchas, aunque se disfraza de que llenamos el Zócalo y todo eso, no lo fue. Han habido movimientos sociales con mayor presencia. En este caso, lo preocupante es que hay gente que está comprando estos discursos de extrema derecha. Y eso lo podemos ver también con la última noticia que pasó, que son las elecciones de Chile, donde todavía no podemos dar un veredicto final, pero hay una ventaja, me parece, de 2 puntos para la segunda vuelta, en donde está ganando el Partido Conservador, el PC. No, está ganando Jara, ganó con 2 puntos, que es del Partido Comunista. Ella ganó con 26%, me parece, pero Kast, que es el pacho que reivindica Pinochet, quedó segundo con 23, algo así. Pero el tema es que toda la derecha unida tiene mucho más porcentaje que Jara. Entonces, ahora para la segunda vuelta, seguramente los puestos tercero, cuarto, quinto y tal, esos porcentajes se vayan para casa y por eso está complicado. ¿Cómo votas por un presidente o, bueno, un candidato que reivindica a un dictador? ¿Cómo haces eso? Es que Chile es un caso especial. Bueno, ahí tenemos por ahí un compañero
chileno que pronto estará en el podcast y tal vez también nos pueda contar un poco de la coyuntura de Chile. Pero hay mucha gente que sigue reivindicando a Pinochet, como como en España a Franco, como en Italia actualmente a Mussolini. Entonces, nada, creo que esa es otra de las grandes victorias de la derecha global, es que se ha perdido memoria, se ha perdido mucha memoria y por eso también vuelven esos discursos que ya fueron probados el siglo pasado, que fueron derrocados, que fueron ya superados, pero la gente muchas veces tiene una memoria corta y ahora la derecha quiere volver con lo mismo de antes. Entonces, no hay que dejarles. Por eso, queridos escuchas, hablemos Marx. Justamente por eso hay que hablar Marx, para que estos discursos no sean comprados una vez Marx. Todo esto. Y bueno, este episodio creo que es bastante extenso. Muchas gracias a los que se quedaron. Recuerden que nos vamos a ver todos los miércoles. No se olviden de seguirnos, de activar su campanita y de sobre todo seguir haciendo esta lucha de clases. Nos vemos en otra emisión. Muchas gracias, Dani. Siempre es un placer hablar y chismear y cotorrear de todo esto. Y felicidades por el no. Gracias, Misa. Y recuerden comentar ahí cuál será el nuevo apodo de nuestro gran Misael. Así que esperamos sus comentarios. Nos vemos el próximo miércoles con M de Marx. Que tengan todos una buena semana. Y pues nada, la lucha siempre sigue. Solidaridad siempre. Chao, Vamos chao. por Marx. Vamos por Marx. Nos vemos, Adiós. Dani. Besos. Chao, chao, Misa.